Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios de la Pascua, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío.
del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Nos ponemos de pie. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir, por eso añadió:
Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. En la primera lectura que se proclamó del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, capítulo 11, nos habla de la situación que tenía Pedro que enfrentar, los desafíos que tenía que vencer. Uno de ellos, pues la misma ley judía. Él había sido judío y cuando predicaba, pues le predicaba a un pueblo judío. Muchos de ellos antes de su conversión, como Pablo, lo estuvimos viendo la semana pasada, eran personas muy cumplidas y algunas muy fanáticas. Dentro de esas leyes, una de tantas estaba sobre la pureza y la impureza de los animales que se podían comer y los que no se debían comer. Uno de esos animales, por ejemplo, muy conocido, era el cerdo, el puerco, el cuche, como le quieran decir. Y los judíos hasta la fecha no lo comen, porque la ley dice que es un animal impuro. Y así como esos animales impuros, había muchos otros. Por eso, cuando dice Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados, los judíos, para ser judío tenían que circuncidarse los hombres, le hicieron muchos reproches. Dice, tú entraste en casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Ahí está la ley. La ley decía que un judío no podía entrar en la casa de un pagano, y menos comer con ellos, y menos las comidas que ellos comían, más aún si estaban prohibidas por sus leyes. Ahora bien, esa es la situación. Pero Dios se encargará de poner en su cabecita de Pedro y en su corazón cosas nuevas. Seguro que él estaba muy confundido porque la misma comunidad, ahora cristiana, pero todavía muy aferradas a sus leyes judías, dice que entonces Pedro les contó a estos inconformes, a estas gentes que estaban molestas porque él había ido a comer en casa de un incircunciso, lo que a él le había pasado. Y es la historia que nos cuenta. Y dice que tuvo una visión, dice que estaba en oración en Jaffa, y en esa oración dice tuvo una visión, un gran mantel sostenido por las 4 puntas que bajaba del cielo hasta donde yo estaba, dice Pedro. Y miró con atención aquella cosa y descubrió que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Entiéndanse, todos los que no podía comer, todos aquellos animales que estaban prohibidos por la ley. Oí luego una voz que me decía, levántate Pedro, mata el animal que quieras y come.
Si allí hubiera habido animales que sí podía comer, pues hubiera agarrado uno que sí podía, pero quiere decir que ninguno podía comer. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y la voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto, dice, se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. ¿Qué aprendemos de esto? Quedémonos con la frase que Pedro escucha de parte de Dios, porque nada más habla una voz, no dice si era un ángel o era Dios mismo, una voz. No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. ¿Qué nos da a entender? Que finalmente aquellas leyes que Moisés dictaminó para su pueblo, pues eran eso, leyes humanas que Moisés había puesto, seguramente para el cuidado y la salud de su pueblo. Entonces, dice, en aquel instante, ahí se presentaron en la casa donde estaba Pedro 3 hombres, traían un recado. Y dice Pedro: el Espíritu Santo me dijo que me fuera con ellos sin dudar. También conmigo fueron 6 de nuestros hermanos católicos. Y todos entramos en casa de aquel hombre. Muy bien, él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, dice Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos mismos el don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Palabra de Dios. Aquí concluye lo que se leyó y describo así detalladamente para que no nos lo olvidemos. ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Esta fue de alguna manera la ocasión en que pudieron dar testimonio, es lo que explica Pedro, a estos escrupulosos, ¿verdad?, resentidos y enojados de su grupo, que, como dije, así como había muy cumplidos, también había fanáticos, exagerados. ¿Por qué fuiste a la casa de ese incircunciso? ¿Qué no ves que la ley dice que es pecado? Y a él les explica lo que vio, la visión. Bueno, y después, si eso no los convencía, lo que sucedió en la casa del incircunciso, el que quedó curado, dice, fue que descendió el Espíritu parejo para todos, sobre los que estaban circuncidados y sobre los que no estaban circuncidados. Así pues, nos dice, con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Pues claro, pero ven, así lo dejo porque muchas veces nosotros podemos actuar con actitudes así. No debemos ser así. El Espíritu Santo está por encima de nosotros y por eso mismo no podemos desafiarlo queriendo imponer para unos o para otros leyes que finalmente pueden ser discriminatorias. Y así existirán muchas cosas. Ustedes se acordarán, ya para concluir,
los que ya estamos más grandecitos. ¿Se acuerdan cómo antiguamente a las mujeres las obligaban a usar la cabeza tapada para ir a misa? ¿Se acuerdan? No podían ir con la cabeza destapada. Y sin embargo, con el caminar de los años, la Iglesia en su reflexión, en su magisterio, decretó que eso no era lo que convenía a la comunidad. Hay cosas más importantes y necesarias, ¿verdad? Pero así como ese detalle de la cabeza, así también puede haber otras cosas que pudieran ser, como dice el apóstol Santiago en alguna de en su carta, pues nada más fue una, dice el apóstol Santiago, que por qué hacemos preferencias o somos favoritistas en la misma comunidad. Dice, si entra un hombre rico, lo pasas adelante. Y si viene un hombre pobre, dice, tú siéntate allá en el suelo. Pues ya se imaginarán el espectáculo, ¿no? Entonces, en la comunidad no debe haber ese tipo de cosas de favoritismo. En algunas ocasiones, ustedes lo habrán visto, les concedemos algún lugar en particular a quienes están enfermos, pero hasta ahí. Pero que porque es fulanito, que porque es rico, porque es político, porque lo que usted quiera. No, las personas siempre debemos actuar todos con humildad, con sencillez. Y ahí, en esa comunidad donde actuamos así, el Espíritu Santo se hace presente. Pues bien, hermanos, Jesús, que hoy nos invita a no olvidarnos que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No nos conformemos con poco, Él nos lo puede dar todo. Y la vida en abundancia es nada más ni nada menos que la vida según el Espíritu Santo. Él mismo lo dejó dicho, de ustedes brotarán ríos de agua viva. Se refería a la presencia en cada uno que como templo somos del Espíritu Santo. Agradezcamos a Jesús su presencia entre nosotros, que nos invita a no olvidar que Él es la puerta por la que siempre debemos entrar en la comunidad. Que así sea. Nos ponemos de pie. Rezamos todos la oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toque el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Nos podemos sentar.
Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre amantísimo, nos ofreces este gozo para que te demos gracias y nos llenemos de alegría junto con Jesús en tu iglesia. Tanto nos amaste que por nosotros creaste este mundo inmenso y hermoso. Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos lleve a ti. Tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús y por la acción del Espíritu Santo nos haces hijos de una misma familia por adopción. Por un regalo de amor tan grande queremos darte gracias con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo cantando todos juntos. Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y cómo eres nuestro Padre y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal, que nos impiden ser amigos, y el odio que no nos deja ser felices. Él prometió que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros, para que participemos de tu vida y nosotros vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, De rodillas. Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, la víspera de su muerte, nos dio a conocer tu amor infinito. Pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo, con los demás obispos y con todos los que te sirven en tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros papás, hermanos y amigos, tampoco de aquellas personas a las que deberíamos querer más. Acuérdate también a quienes hoy te encomendamos difuntos, de quienes ya pues murieron en tu paz, recíbelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día reúnenos junto a ti, Padre, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, para celebrar en tu reino el día eterno, en donde todos los amigos de Jesucristo, nuestro Señor, te cantaremos sin fin el himno de tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, todos nos atrevemos a decir: Padre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos saludamos todos con un gesto, con el saludo de paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados hoy a participar de la cena del Señor.
Los hermanos que van a comulgar permanezcan de pie en su lugar. Los demás permanecemos sentados en oración. Los hermanos que no han podido comulgar sacramentalmente, especialmente los que siguen la transmisión, de pie o de rodillas, hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Permanecemos sentados. De pie. Oremos.
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Recordarán ustedes que cuando bien recién empezó esto de la pandemia y había mucha gente contagiada y que se decía que en los hospitales pues no había lugar para todos y que tenían que elegir si había 10, de entre esos 10, quién podrían atender y quiénes mejor no. ¿Se acuerdan de eso? O sea que, pues mira, por decir un ejemplo, estas 3 ya tienen 90, mejor ya esas que se vayan y nos quedamos con los que tienen menos edad. Había esas cosas y se hablaba mucho de que la gente muy anciana ya no la atendieran para que pues ya habían vivido, ¿no? Eso fue muy discriminatorio, pero hubo muchos casos así. Claro, la demanda de oxígeno, la demanda de camas, la necesidad de medicamentos y todo eso parecía que obligaba a eso. Mas, sin embargo, hoy la palabra de Dios nos ha enseñado a que tengamos un corazón que no discrimine, porque la discriminación, pues hay tantas situaciones en las que uno puede tomar actitudes así, hacer menos a los demás, o creernos más que otros, o humillarlos por alguna razón, o burlarnos de su condición. Que el Señor arranque de nuestra vida esas actitudes que no son suyas. Él es la puerta para todos y nos invita a ser inclusivos, en donde podamos, como Él, tener siempre un corazón y una mente abiertos. No importa si piensan diferente, sienten diferente, son diferentes. Siempre debemos recordar que a veces de quienes menos esperamos, más bien recibimos más. Nunca nos olvidemos de eso, llevémoslo muy, muy presentes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones, los llene de su amor, de una gran compasión y misericordia para todos. Vayamos en paz. Permanecemos sentados, acompañando el canto de salida y esperamos indicaciones para salir.